Bien. La última clase que tuvimos fue acerca de la cadena electroacústica y hablamos acerca de lo que es una cadena electroacústica. Vimos esta imagen, ¿cierto? La mostró Ignacio, donde podemos ver, ¿cierto?, que el origen, el origen del sonido parte primeramente en la fuente sonora y hay una cierta cantidad de procesos desde el inicio hasta el final, y que para la persona que está a cargo de lo que es ver el sonido, las personas técnicas del sonido tienen que conocer todas y cada una de estas etapas. Hoy día nos vamos a abocar, espera un poquito que estoy aceptando a otra persona, nos vamos a abocar a hablar de la primera etapa, que es el micrófono o las fuentes de entrada, que puede ser, generalmente tenemos micrófonos o cajas directas, o los instrumentos cuando hablamos de consolas análogas, que pueden ir directo a la consola, y también tenemos algún tipo de fuentes de origen un poquito más avanzadas como las señales digitales, pero no vamos a tratar esos temas, solamente nos vamos a abocar a lo que es más básico, que sería la microfonía, y lo que serían las cajas directas. Para explicar un poco esto, en la primera, creo que en la segunda clase, ¿cierto?, con Claudio Nadoy, en la tercera clase, se habló de un concepto que se conocía como presión sonora. ¿Ya? La presión sonora, yo les puse un diagrama acá, no sé si lo pueden ver, o si ven el mouse. ¿Me confirman si ven el mouse, por favor? Hay una... Sí, se ve. Perfecto. Hay una línea roja, y esto es como que, imaginamos que podemos hacerle un gran zoom a las moléculas y las podemos ver. Esta línea roja simularía un parlante. No sé cuántos de ustedes han visto un subbajo cuando está sonando muy fuerte, que se puede mover la membrana del parlante. Lo que está haciendo efectivamente es producir una presión en el aire. Y esta presión se podría ver si es que hiciéramos un zoom, así como se miran esas moléculas. No vamos a entrar en detalles de la fuerza y de qué sé yo. Lo único que queremos comprender en este caso es que esa presión y relajación, que se llama rarefacción, o en la parte que se descomprime, genera, valga la redundancia, una presión sobre el micrófono, y el micrófono convierte esto en una señal eléctrica. Lo podemos ver aquí arribita. ¿Cómo es que trabaja? Las partes que quedan más comprimidas son las partes donde se genera electricidad positiva, por así decirlo, y las partes que no, esta onda se genera al revés, ¿cierto? En el lado negativo, ¿ya? Esto podríamos explicarlo mucho más complejo, pero lo estoy intentando hacer lo más simple posible para que lo podamos entender en fines prácticos, ¿ya? Si se fijan, finalmente las moléculas lo que hacen es hacer algo parecido como una ola de mar. Pareciera que las moléculas están avanzando, pero en realidad lo único que hacen es esto, es mantenerse en el mismo punto. Es decir, oscilan. Y a esto se le conoce como presión sonora. Ya cuando escuchen a alguna persona decir, esos parlantes tienen, ¿cuánta presión sonora producen? Voy a decir 110 decibeles, qué sé yo, pero cuando hablamos de presión sonora hablamos del volumen en el ambiente, por así decirlo. ¿Qué tan fuerte escuchamos algo? Podríamos decir que incluso las cuerdas vocales de una persona podrían reemplazar esa línea roja que tengo, que sale ahí en el diagrama. ¿Ya? Ahora, esto es lo que el micrófono capta. ¿Ya? Cuando un violín suena, cuando le pegamos a una caja, cuando le pegamos a un bombo, cuando la persona habla, cuando, no sé, más instrumentos, un piano, las cuerdas de un piano acústico, un arpa, una guitarra acústica que no esté con cápsula. Cualquiera de estas cosas produce esa vibración, y esta vibración
la captan los micrófonos. Ahora, generalmente en la captación del audio tenemos dos tipos de micrófonos que son los que más se ocupan. El micrófono dinámico y el micrófono de condensador. También tenemos las cajas directas, que vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a detallar bien cuál es la función de una caja directa, pero a grandes rasgos, estas sirven para poder conectar una guitarra o señales de línea. Y vamos a explicar después, creo que ya lo explicamos en la tercera clase con Felipe, pero igual vamos a dar una repasada a lo que son las señales de línea y las señales balanceadas. ¿Ya? Entonces, el primer elemento es el micrófono dinámico. ¿Cuáles son las características de un micrófono dinámico que lo diferencian de un micrófono de condensador? No voy a dar características técnicas, así como, no, esto es un diadema, que el diafragma entra acá y la cosa. Voy a hablar más bien de características de uso. Lo primero es que es más resistente. ¿Esa resistencia en qué se mide? En que es un micrófono que se puede caer, tiene resistencia a distintas temperaturas, al frío, al calor, al invierno. En el verano se puede dejar a pleno sol en un escenario o en un altar, no sé. Hay casos de estos micrófonos perdón, que me llega la invitación y se me había olvidado aceptar a unas personas. Hay casos en que estos micrófonos están muy, pero muy estropeados, están muy de años, antiguos en algunos lugares, y siguen sonando exactamente igual que cuando se les compró. Esta es una característica de este tipo de micrófonos. Otra característica es que no necesita fuentes externas de alimentación como el Phantom Power o pilas, en algunos casos. También soporta altos niveles de presión sonora. Como bien dijimos, la presión sonora podría ser el nivel del sonido en el ambiente. Digamos que con uno de estos micrófonos podríamos captar el sonido de una turbina de un avión, o una explosión. Son sonidos muy fuertes y el micrófono no se dañaría al captar ese tipo de sonido. También sirven harto en ambientes que tienen harta humedad. Por ejemplo, Colombia, Guatemala son países un poco más húmedos y quizás otro tipo de micrófono se podría echar a perder con mayor facilidad. ¿Ya? Esas son como las características esenciales del micrófono dinámico. El micrófono de condensador, que sería el otro micrófono, es un micrófono que es un poco más sensible. Yo puse un ejemplo acá, un modelo de micrófono, que es este que ven acá, que la mayoría de los micrófonos que tienen este tipo de forma, esta figura, son de condensador. No necesariamente no existan micrófonos como este que estaba anterior, que sí sean de condensador. Entonces tenemos que saber diferenciar cuando compramos un micrófono o cuando nos pasan un micrófono. La característica esencial de un micrófono de condensador es que requiere una fuente de alimentación, es decir, el Phantom Power. En algunas consolas está como más 48B, en otras consolas está como PP, como Phantom Power, en otras consolas está como una lucecita roja o como un monito, pero lo importante es saber, las consolas análogas incluso atrás hay un switch solamente, que enciende los condensadores para todas las salidas XLR que tiene la consola. En el caso de las consolas digitales hoy en día, se puede seleccionar individualmente qué canal queremos con Phantom y cuál no. Otra característica de este tipo de micrófono es que necesita un circuito. Si uno lo abre, adentro tiene una placa y tiene un circuito. Y ese circuito es el que necesita la alimentación. Como característica esencial, podríamos decir que es un micrófono un poco más delicado que el micrófono dinámico, en el sentido de que si se nos cae podría la electrónica estropearse y el micrófono podría dejar de funcionar. También podríamos decir que resiste menos las temperaturas y que resiste menos la humedad, ya que es electrónico, cualquier derrame o cosita que le pueda entrar con agua podría echar a perder este micrófono. Otra cosa importante de este micrófono
de los micrófonos de condensadores es que tienen una mejor respuesta, o su sonido es un poquito más real, podríamos decir. Es más consistente, es un poquito más detallado que el micrófono dinámico. Especialmente en los agudos. Cuando uno puede escuchar una voz y tiene la posibilidad de escuchar una voz en un micrófono dinámico, común y corriente, no estamos hablando de un dinámico exclusivo, caro, qué sé yo, un micrófono dinámico y uno condensador, y uno hace esa comparación, es notoriamente el agudo del condensador lo que diferencia en calidad al micrófono dinámico. No quiere decir que los dinámicos no puedan obtener buenos resultados. También existen dinámicos que poseen muy buenos resultados. Y ahí es donde se entra a quizás una discusión de varias personas en sonido de qué micrófono usar para qué cosa. Y eso lo vamos a responder en la clase que sigue, que vamos a tener un invitado sorpresa ahí, y que nos va a dar algunos tips de los micrófonos y cosas en relación a eso. También existen otros micrófonos como un tercer tipo de micrófono, que sería el micrófono de cinta o micrófono de ribbon, pero no lo quise incluir porque ese micrófono es más de estudio, se ocupa más en estudio, no se ocupa en... no van a encontrar en ninguna parte un ribbon arriba de un altar, sería muy raro, o en un escenario, sería muy raro. Puede que pase, pero sería raro. Esto sería en cuanto a los micrófonos. En cuanto a las cajas directas, tenemos dos tipos de cajas directas. Una es activa y la otra es pasiva. La diferencia radica en que una ocupa energía para funcionar y la otra no ocupa energía para funcionar, ¿ya? Las que son activas generalmente ocupan una batería o pueden recibir alimentación también por Phantom, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica clave de una caja directa? ¿Para qué sirve una caja directa? Me meto en la clase y se me olvida aceptar a las personas que están pidiendo, perdón. ¿Cuál es la característica clave de una caja directa? Una caja directa sirve esencialmente para dos cosas, y aquí lo voy a decir primero y después lo voy a explicar. Lo primero, sirve para convertir una señal que es de línea en una señal que es de micrófono, ¿ya? Y aparte, sirve para una señal que está desbalanceada, convertirla en una señal balanceada. Hablamos de dos cambios entonces, hablamos de un cambio en impedancia y hablamos de un cambio en el tipo de señal. Puede que le haya parecido raro esto y voy a intentar explicarlo lo más fácil posible, porque es un poquito complejo igual. Para los que vienen entrando por primera vez, quizá es un poquito complejo este tema. Podríamos decir que después de la primera etapa, ¿cierto? Aquí arriba, después del micrófono, viene el cable. El cable es el que lleva la señal desde nuestro altar, desde nuestro stage o desde nuestro escenario, la lleva hasta la consola de sonido o hasta el rack, ya en el caso de los que tengan rack. Y este tipo de señal eléctrica, en el caso de los micrófonos, podríamos decir que es muy débil, no es tan fuerte, ¿ya? No vamos a entrar a dar el tecnicismo de cuántos volts son, de cuántos volts debería representar la entrada y qué sé yo, que no quiero complicarnos en eso. Quiero que se entienda que el micrófono posee una señal más débil que probablemente un computador. Un computador quizá tiene una señal un poquito más fuerte, y esa señal se conoce como señal de línea, ¿ya? Las consolas generalmente están hechas para recibir un tipo de señal, y que esa señal sea generalmente de una impedancia acorde a un micrófono, ¿ya? Entonces,
el tema es la señal. Básicamente lo que hace la caja directa es convertir una señal de línea en una señal de micrófono. Y aquí les tengo primero un diagrama que nos muestra una señal XLR, o Canon, o cable de micrófono, y un cable plug, o una línea de instrumento, en la parte de abajo. Podemos ver que en la parte de arriba, el cable de micrófono posee 3 señales, o 3 pines, ¿cierto? 3 patitas. De hecho, si uno mira un cable de micrófono, ve esas 3 patitas. Y en el caso del plug, solo posee 2. De hecho, aquí debería tener un anillo, ¿cierto? Y esta parte de acá es la tierra y la otra es la señal. Esto aplica solamente para los cables mono. Puede que alguno me diga, sí, pero el cable el cable estéreo tiene 2 y también se puede ser balanceado. Sí. Lo que quiero explicar es, primero, cómo funciona en un instrumento. Y esta señal solamente tiene la señal y tiene la tierra. Yo sé que esto ya lo explicó Felipe, pero voy a hacer igual un repasito, cortito. ¿Cuál es la importancia de que una señal sea balanceada, como la del XLR, y una señal sea desbalanceada? Aquí tenemos y quiero que voy a explicar esta parte un poquito más lento porque podemos enredarnos. El XLR, como tiene dos señales, ¿cierto? El pin positivo y la señal negativa, toma una de estas señales y la invierte. Como podemos ver aquí, tenemos la señal normal, la que es positiva, y acá tenemos una señal invertida, ¿ya? Si hay un ruido, se cuela un ruido, al momento de llegar a la consola, esta señal que está invertida se restablece y vuelve a ser positiva, ¿bien? Por ende, ambas señales, la que venía en positivo y la que venía en negativo, quedan iguales. Pero los ruidos que se pueden haber inducido en el cable van a quedar en fases opuestas. Esto hace que el ruido se cancele. Es decir, ruido 1 positivo, ruido 1 negativo, es igual a ruido 0. Matemáticamente se va a cancelar. Por ende, el XLR o las señales balanceadas nos sirven para llevar un sonido desde un punto a otro con mucha mayor limpieza, es decir, un sonido mucho más limpio que en el caso de un plug. El plug, si bien casi todos los instrumentos, por ejemplo, un piano eléctrico, un bajo activo, pasivo, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, todos estos instrumentos entregan una señal desbalanceada, y aparte de ser desbalanceada, es una señal de línea, es decir, tiene un poquito más de energía. Aquí tengo el caso, si es que este mismo ruido quedara en un cable de instrumento. Tenemos una señal positiva, y que cuando llega al final no le pasa nada, no hay inversión de polaridad, no se anula ningún ruido, por ende, el ruido que se coló, se coló. Y esto lo voy a explicar de alguna manera un poquito más práctica. Generalmente, las personas que hacen sonido se han dado cuenta que la mayoría de los ruidos eléctricos, como el ti o el que son ruidos eléctricos que se pueden colar en las líneas, los posee el piano, los posee el bajo, la guitarra acústica o una guitarra eléctrica que vaya directamente conectada a la mesa. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque son señales de línea que no están balanceadas y en el camino pueden inducirse algunos ruidos. Tenemos que recordar que el audio, lo que estamos haciendo es convertir esta señal análoga, esta onda acústica, la estamos convirtiendo en onda eléctrica para poder trabajarla. Más adelante en una onda digital y todo el cuento, pero hasta este punto la estamos convirtiendo en una onda eléctrica. Si ese cable no está bien forrado
o pasa por al lado de una canaleta de corriente, es obvio que se va a inducir algún tipo de ruido. Por ende, lo más sabio es ocupar este tipo de cables balanceados para distancias largas. Hay casos que han pasado de repente que en alguna iglesia o en algunos eventos tienen la consola al lado del escenario o al lado del altar. Y como el cable plug, a veces hay cables plug de 5 o 10 metros, alcanza a llegar desde el piano hasta la consola. Y generalmente tienen ruido esos cables. Esto pasa porque no son cables balanceados, ¿ya? Recordar que lo que es balanceado significa de que tiene dos fases, una positiva y una negativa, y que esto va a permitir, mediante un proceso que les acabo de mostrar, que es medio complejo y matemático, anular y cancelar algunos ruidos en el camino. Vale destacar que no cancela todos los ruidos, pero gran parte de los ruidos sí los disminuye, y cables buenos que tienen buen forro, que están bien blindados, pueden llegar a tener una distancia de 100 metros, un cable balanceado, y no va a tener mucha pérdida de sonido, ni calidad del mismo sonido, ni ruidos. Estamos hablando de 100 metros de cable versus, si tuviéramos 100 metros de un cable desbalanceado, quizás la cantidad de glitch que se induciría serían bastantes. Aquí me quiero detener un poquito. Porque me dice Zoom que quedan 8 minutos. Entonces, no sé, Kate, si es que tú ya hiciste el... No sé si está Katecito por ahí. Sí, Kate, está hecho, pero terminemos los 8 minutos que quedan, si igual es harto. para las personas que no están en el grupo y que están por primera vez, ahí Catecito va a poner en el chat del grupo un WhatsApp para que puedan enviar un mensaje para poder agregarlos al grupo. Esto lo hacemos para poder compartir la información solamente. No, el grupo está cerrado a que puedan hacer comentarios o algún tipo de cosas, para que la información que vayamos dando esté ahí siempre de primero. Bien, entonces, como un resumen general, antes de empezar con una ronda de casos prácticos y de preguntas, entendemos entonces que dependiendo de la fuente de origen, nosotros vamos a ocupar ciertos tipos de micrófonos, que pueden ser dinámicos o de condensador, ¿cierto? Y así también podemos hacer uso de las cajas directas, sean activas o sean pasivas. Generalmente se usan cajas activas para instrumentos de línea que sean pasivos, cosa de que la señal de alguna manera se realce un poco, y viceversa, cuando tenemos instrumentos activos como una guitarra acústica que ocupa baterías, ocupamos una caja directa pasiva. De esta forma nivelamos, valga la redundancia, el nivel que estamos entregándole a la consola. Esta fase es solamente la primera. Si nosotros somos capaces de microfonar bien, de mantener y de tener el conocimiento de que nuestros cables están en un correcto funcionamiento, de que le estamos entregando a un micrófono quizás que no suena, y que es condensador, revisar si es que el cable tiene bueno los 3 pines, porque hay uno de los pines que está entregando la energía. Todos esos detallitos son súper importantes, y es súper importante conocerlos técnicamente. Es decir, si sabemos que un micrófono es de condensador y no está funcionando bien, puede ser el cable, o puede ser la consola que nos está enviando el Phantom. Si sabemos que el micrófono es dinámico, no tenemos por qué añadirle Phantom a esa señal. Si sabemos que la caja directa es activa, entonces sabemos que tiene que tener una fuente de energía, sea una batería o sea el Phantom Power. Si sabemos que la caja es pasiva, y si tenemos la posibilidad de combinar las cosas, es decir, si tenemos, como les decía, un bajo activo, podemos ocupar una caja directa pasiva. Si tenemos un bajo que es pasivo, intentemos en lo posible ocupar una caja directa activa que pueda realzar un poquito la señal. Esto no quiere decir que para un bajo activo yo no puedo ocupar una caja pasiva, o sea, una caja activa.
sí puedo. Pero lo más probable es que en la consola tenga que bajar mucho la ganancia. ¿Ya? Ni viceversa. No quiere decir que para una guitarra pasiva no pueda ocupar una caja directa pasiva. Pero lo más probable es que en la consola tenga que subir mucho más la ganancia de lo normal para que esta guitarra se pueda escuchar. Cabe mencionar también que yo diría que el 80% de los ruidos, el 90% de los ruidos que tiene un canal se debe o al micrófono o al cable. Es decir, a la parte que está de entrada. Muy rara vez vamos a encontrar que el piano en sí sea el que tiene el ruido, o que la guitarra en sí tenga ruido. Y la forma más práctica de poder saber este tipo de cosas es reemplazando los cables. Tenemos una guitarra con ruido, simplemente reemplazamos los cables por otros cables que sepamos que están funcionando sin ruido, y vamos a saber si el problema lo tenían los cables o lo tenía el instrumento. O el micrófono en el caso de que no sea instrumento, sino que sea una voz o una percusión o la batería. Quedan 3 minutos. No sé si Kate ha mandado el numerito. Sí, lo mandé al grupo de WhatsApp. Las personas que son nuevas, no sé si están incluidas en ese grupo. Voy a enviarlo acá, de hecho, no sé si puedo enviar por aquí mismo Yo lo envío. la otra clase. Lo O sea, envío, es lo mismo, pero lo envío yo como por acá. Zoom solo dura 40 minutos, vamos a hacer otra sesión Ahí la envié. y nos cambiamos a esa sesión para poder Ahí la envié por si continuar acaso. con la ronda de preguntas y para poder continuar con algunos casos prácticos que igual quisimos hacer para que nos pudieran responder. Dale, yo creo que nos cambiamos a la otra videollamada. Sí. ¿Ya? Prosiga nomás, señor. Ah. ¿Cuántos ahí van ya? ¿La mayoría? 17, 16. Ya, perfecto. Perfecto, entonces, dentro de la primera etapa de la cadena, como dije, teníamos la microfonía, que puede ser dinámico condensador, cajas directas que pueden ser activas o pasivas, y la función de la caja es convertir esta señal desbalanceada en una balanceada, y además ajustar un nivel que es de línea, que es un poco más fuerte, a una señal un poco más débil que como la señal del micrófono, cosa que las consolas puedan interpretar y tener mejor sonido, por así decirlo, o trabajar con mayor normalidad estas señales. Bien. Algunos casos prácticos, y aquí quiero la colaboración de los que se atrevan en realidad. Primer caso, tenemos una caja, una tarola, como le dicen en algunas partes, un snare drum, y necesitamos poner un micrófono. No hay una respuesta cierta, no hay lo que debes hacer es, pero sí me gustaría que ustedes pudieran responder qué es lo que harían y por qué lo harían de esa forma. ¿Qué micrófono usarían? ¿Uno dinámico o uno condensador? ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Esto es como para ver qué es lo que han ido ¿Aló? aprendiendo. ¿Sí? Se escucha, se Ah, escucha. se escucha ya. Yo en mi caso utilizaría el dinámico, Bien. primero porque es más, eh, a ver, por lo que tengo entendido, tiene una respuesta mejor porque es más
es menos sensible, como el que utiliza Phantom, digamos, ¿Ya? y permite una señal más certera del golpe que está imprimiendo la caja por los bateristas principalmente. O sea, tú Eso. ocuparías un dinámico, quizás para expresar mejor lo que dijiste, un dinámico porque el condensador es muy sensible y podría tener algún problema. Exacto, por lo armónico, por los agudos que genera. Po. El dinámico es más plano, por decirlo de alguna manera, ¿Ya? en relación al otro. Bien, es una buena manera de pensar por qué sería dinámico. No sé si alguien tiene otra apreciación o quizás alguien ocuparía un condensador. En temas de sonido no hay una norma para, para qué hacer con qué cosa. Jefe. Claudito, Tito, ¿qué ocuparía? eh, yo creo que lo más importante acá es que el micrófono soporte alta presión sonora, porque la caja es un elemento de alta dinámica y cuando los bateros vienen muy inspirados le pegan muy fuerte y eso le exige mucho al micrófono que esté puesto. Y si bien en general se usan más bien dinámicos ahí, pero también hay algunos que prefieren los condensadores, Claro, pero condensadores que soportan la alta presión sonora sin distorsionar. exactamente. El problema que podríamos tener con un condensador es justamente lo que dijo Claudito Nadal, que este podría distorsionar. A no ser que quisiéramos una batería distorsionada, estaría bien. Pero no creo que sea el caso que queramos una batería distorsionada. Por ende, lo más sano, por así decirlo, a simple juicio, ocupar un dinámico. Aunque hay condensadores que se ocupan, la mayoría de personas ocupa condensadores en la batería, en la caja, pero abajo, en la bordona, porque tiene mejores agudos y no suena tan fuerte la caja abajo como suena arriba, en el snare top, por así decir, en la parte de arriba. Ahora, esto tiende a un tema, como dijo Claudito también, el de los bateristas. Hay bateristas que son muy agresivos y se descargan con la batería, y hay otros bateristas que pueden tocar jazz, quizás, y un baterista que toque jazz, fácil le podríamos poner un condensador y no sabemos que no le va a pegar tan fuerte en la caja, por ejemplo, o alguna música suavecita como bossa nova, no sé. Va a depender todo de qué es lo que estemos trabajando. Entonces, la idea de estos casos prácticos es que ustedes puedan, por así decir, echar a andar un poquito la creatividad y ver cómo ustedes resolverían los problemas. Otro caso práctico, es un problema de hecho, ayudando a no sé, en cualquier parte, te diste cuenta que tenían un micrófono guardado, que es el micrófono que está ahí. A las personas que se den cuenta del problema y que sean del equipo, no lo digan. Y te dicen, solo usamos este micrófono cuando viene la persona que sabe hacer sonido, porque lo hemos intentado conectar y no suena. ¿A qué atacarían ustedes si estuvieran en esa situación? ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser ese problema? Obviamente son cosas de la clase, que lo hablamos hace 40 minutos. Ese micrófono funciona con Phantom. Probablemente ese micrófono funcione con Phantom y el Phantom esté apagado. Muy bien, exactamente. ¿Cómo lo podemos probar? Conectamos el micrófono con Phantom y debería funcionar. Si no funciona, es otra cosa, pero no. En este caso era justamente eso. El micrófono le faltaría el Phantom. Y justamente la persona que en este problema sabía de audio prendía el Phantom y cuando no lo apagaba y ahí nadie podía ocupar el micrófono. Otro caso práctico, que aquí ya quiero ver cómo actuarían. Estaba ayudando otra vez en algún lugar y mientras estaba ayudando el técnico de sonido, de pronto cambiaron la banda, hubo un cambio arriba en el stage o en el altar, ¿cierto? Y subió una persona con un teclado. Y a todo lo que había se le añadió un teclado. ¿Qué es lo que... Bueno, el técnico te dice, ve a ayudarme, ayúdame, conéctalo, no sé qué, en qué parte, pero ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo procederían a conectar ese teclado? Echar al tecladista. ¿Ajá?
Sacar al tecladista. ¿Cuál sería el método correcto? Conectarlo con una caja directa. Conectarlo con una caja directa. ¿Por qué con una caja directa y no de otra forma? Porque es de señal de línea. Perfecto, exactamente, esa es la figura. Ahora, obviamente, como están ayudando, mutearían el canal, el sonidista Ah, bueno, sí, pero la primero. les diría, conéctanos en el canal 6 del multibar que está ahí adelante y va, enchufa XLR, caja directa al cable, o sea, al piano. Al piano. Otro caso práctico. Conectamos un micrófono y funciona bien, pero al conectar el otro no funciona. Funciona solo a veces. Chan, chan. ¿Estará malo el micrófono? Bueno, el micrófono está malo. Debe ¿Está malo el tener micrófono? algún cable suelto. Podría ser el cable, dice Lucas. ¿Sí? ¿Alguna otra apreciación? No creo que sea cable, yo creo que es el micrófono, porque si uno suena bien y el otro a veces no, les pudo haber caído. ¿Qué? Incorrecto. No funciona. Y funciona. Sonó la chicharra por si acaso, ¿eh? Está incorrecto. ¿Alguien más? No es el Puede micrófono. ser, puede ser el cable, como sí que funciona a veces. ¿Por No. qué podría ser el cable? Como dice que a veces funciona y a veces no. Entonces, quizá en algún lado o en algún lugar del cable haya perdido esa continuidad. Entonces, al momento de tomar cierta forma el cable ya funciona y cuando se pone de otra manera deja de funcionar, ¿verdad? Que es muy común, Claro, podría pero ser. Claro, hay pero el otro un funciona micrófono siempre. que funciona siempre, claro. No sería quizás igual el Phantom Power en ese micrófono. Claro, el tema práctico aquí es lo que justamente la idea era hacer pensar que el cable estaba malo, pero la parte del phantom del cable. Hay micrófonos que a veces funcionan, los dinámicos pueden funcionar, y si el pelo que lleva el phantom está malo, ese micrófono con phantom no va a funcionar. Pero sí puede funcionar un dinámico en ese mismo cable. ¿Ya? Entonces, es importante conocer, en este caso, y el dato no está aquí, y no lo quise poner porque iba a ser muy obvio, pero uno de los dos micrófonos es de condensador, y el otro no. El otro es dinámico. Claro. Pero Lo otro que también a veces pasa dentro de eso mismo es que un pin de los tres del cable esté malo y tampoco deja que funcione el micrófono con Phantom, pero sí el dinámico, claro, que también nos ha pasado varias veces. justamente es eso. Entonces a veces uno prueba los cables y los prueba con un micrófono, no todos tienen tester. Y a veces nosotros mismos lo hemos probado con micrófonos dinámicos. Vamos probando cable por cable, todos suenan, y al momento de, oye, se echó a perder el micrófono tanto, y justo era condensador. Cambia, toma, aquí tenía un cable bueno, y ese cable está malo, y no funciona. Oh, ¿qué pasó? Toma, aquí tenía otro, y también estaba malo el phantom de ese cable. Entonces, es súper importante que el cable, si no tienen cómo chequearlos con tester, los chequeen con micrófonos dinámicos y con micrófonos de condensador, y así se aseguran que tienen bueno el condensador. ¿Ya? Otro caso práctico. Pusieron música desde un computador con este tipo de cable, que se puede ver ahí, un mini plug AXLR. ¿Alguno ha visto ese cable en alguna parte? Tú lo has visto bien. Yo creo. Varias veces. Tenían una consola análoga antigua, ¿cierto? Conectaron los XLR al computador, play, y el computador se apagó y no funcionó más. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado ahí? A lo mejor tenía el Phantom prendido. Exactamente. La corriente fantasma le llegó al compu, no un micrófono. Exactamente. Ese es un detalle que hay que tener cuidado. Voy a hablar por mí. A mí me pasó con un equipo antiguo.
que no tenía los Phantom con botones grandes, sino con un deep switch, de estas cajitas chicas que tienen unos pines para arriba y para abajo. Lo estudié y se suponía que el Phantom estaba desactivado, y no estaba desactivado. Hice la prueba y favorablemente el computador no murió, pero quedó sonando distorsionado para el resto de su vida, porque lo más probable es que explotaron los condensadores que tenía dentro la parte de la salida de audio. Es súper importante, si están trabajando con Phantom, nunca conecten directo un computador a una consola, a un XLR. En lo posible, siempre pasen por una caja directa. Las cajas directas también tienen la función de que si viene el Phantom acá desde la consola, la caja directa te soporta el Phantom, pero no pasa el Phantom hacia en este caso hacia el computador. Lo mismo pasa con los instrumentos. Muchas veces en alguna iglesia o en algunos lugares ocupan el típico cable XLR a placa y conectan desde el XLR de la consola al bajo. Y funciona, pero si por UABC motivo llegáramos a incorporar el Phantom, podríamos estar a perder algún componente de ese bajo. ¿Ya? O darle la corriente al músico, también puede pasar. Claro, a no ser que quieran darle la corriente al músico, que a veces también pasa. Para eso hay unos cables especiales de plug a enchufe. Este es otro caso práctico, hay dos consolas y desde una consola conectan, bueno, esto me lo voy a saltar porque básicamente es lo mismo que el mismo caso anterior. Una de las consolas está con Phantom, pero no alcanzó a quemarla y saturó. Y como yo ya lo dije, voy a saltarlo al otro caso. Una persona te pide ayuda, porque nosotros sabemos de audio, y te pidió ayuda en comprar un micrófono. Él constantemente participa en eventos y no posee mucho presupuesto. Quiere un micrófono y porque anda en harto eventos. Y te proponen comprar un micrófono de condensador, se supone que debería decir ahí, que había visto y que le gustaba mucho estéticamente, que es el micrófono que está ahí arriba. Entonces, ¿qué le dirías tú? ¿En qué pensarías tú si otra persona te dijera, ¿sabéis que me quiero comprar este condensador y tengo poca plata? O poco pisto, como dicen allá en Guatemala. Y no sé, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué le dirías? Que contacta a Claudito Nado. Lo más rápido. Me Le diría, preocuparía si tiene, disculpa, si tiene alguna forma de alimentarlo. claro, va a ser un problema quizá porque siempre va a tener que estar alimentando con Phantom ese micrófono en los eventos. ¿Qué otra acotación le harían? Yo le explicaría que es muy frágil y que tendría menos vida útil que Perfecto. uno dinámico. Claro. Y quizás que el dinámico, que es un poquito más económico, le va a durar mucho más si es que él anda en eventos, al aire libre y todo. Ese tipo de razonamientos son los que tenemos que tener al momento de decidir qué micrófono ocupamos en qué cosa. No solamente nos basamos en que suena bonito, sino que también estamos pensando que es un evento que está afuera, que puede haber lluvia, que puede haber humedad, pasa harto, que a veces, porque se ve bonito, ya compremos si es muy bonito el micrófono y que la cuestión, y son micrófonos que suenan súper mal, y a veces son bonitos estéticamente nomás. Muy buena la forma ahí de razonarlo en ese caso. Otro caso práctico. La guitarra acústica tiene ruido, tiene ese ruido, ese bzzz, y nunca lo hemos podido sacar. Nunca. Caja directa. La caja directa puede ser. No, digo, debería usarse una caja directa, o al menos que esté usando una caja directa. Claro, Porque y si si, le conecta el TS directo a la consola, obviamente le va a ruido y no se lo va a poder sacar. claro. Y en el caso que tuviera una caja directa, ¿qué podría hacer? La pila de la guitarra. Es un ruido de El corriente. cable. Ah, ok. El cable,
pues en algunos casos, yo he visto que la caja directa la tienen en el pie, es decir, a 1 metro de la guitarra, y ocupan cables de 7 metros de largo para llegar a la caja directa. Significa que en esos 7 metros se puede inducir mucho ruido. Y al llegar a la caja directa ya no hay forma de sacarle el ruido, ya se coló. También en otros casos puede ser que la calidad del cable sea muy baja o tenga muy poca aislación también. Puede ser un cable normal pero con mala aislación y también va a tener ese ruido. Que es generalmente lo que pasa en el bajo y en la guitarra. Y último caso, hace un mes ese bajo empezó a sonar así como que estuviera distorsionado. Le cambiamos los cables y la caja directa y sigue igual. No sabemos qué pasa. Se echa a perder el bajo. Si es que activo es la pila. Exactamente. Como lo dijo ahí en delante, podría ser la batería. Cuando tenemos ruidos, entonces, cuando vamos comprendiendo la cadena electroacústica desde el comienzo, de hecho ahora recién hablamos solamente de algunas fuentes de entrada, ¿ya? Que serían las más comunes: micrófonos dinámicos, condensadores, cajas directa activa y pasiva, y los instrumentos. Si conocemos bien esas partes, vamos a poder atacar generalmente casi el 100% de los ruidos que vienen de origen, ¿ya? Generalmente pueden ser los cables, ya lo vamos entendiendo cómo ir atacando, ¿cierto? Los problemas desde origen. Entonces, el saber diferenciar esto del Phantom, de que cuál ocupa Phantom, cuál no ocupa Phantom, cuál es activo, cuál es pasivo, es súper simple, pero nos puede sacar mucho peso de encima, saber para qué se necesita la caja directa específicamente, nos abre un poquito la ventana en entender de qué es lo que está bien hacer y qué es lo que está mal hacer. Si tengo una consola a 40 metros y pongo un cable plug de 40 metros, eso no está bien. ¿Y por qué no está bien? Ya nosotros lo podemos ir entendiendo, porque es una señal desbalanceada, que se puede inducir ruido, etc. ¿Ya? Quería dar espacio entonces para las preguntas, de lo que no haya quedado claro de esto. Micrófono, dinámico, condensador, caja activa, pasiva, presión sonora o tipos de señal, balanceado, desbalanceado. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo. No se escucho bien. ¿Sí? Yo tengo una duda. Diga. Respecto a los micrófonos que yo no alcancé a entrar a esa clase y más o menos me confundí. ¿Ya? Respecto a los condensadores y a los y al otro. No entendí muy bien eso. Ya. Un micrófono es de condensador o es dinámico. Lo voy a explicar cortito porque igual esta clase la vamos a subir y quizás la puedes volver a ver. Pero un micrófono dinámico generalmente se distingue de un condensador porque no necesita una fuente de alimentación como el Phantom. Eso igual lo vimos en clases pasadas. Y bueno, el dinámico es un poquito más resistente. El condensador es menos resistente, pero tiene una fidelidad de agudos un poquito mejor que el dinámico. Eso es como a grandes rasgos una diferencia general entre los dos tipos de micrófonos. Uno funciona con un sistema electrónico, que ese sería el de condensador, y necesita una fuente de energía, y el Phantom Power es una electricidad que envía la consola por medio de los cables y que permite a estos micrófonos que esa electrónica funcione. En cambio el dinámico no, el dinámico funciona nomás, funciona solo, siempre está funcionando. ¿Ya? Esa sería como la gran diferencia. Si lo quieres detallar más, igual estaría como la clase grabada como para que lo pudiera revisar. Es casi de hecho lo primero que mencionamos. No sé si tendrán alguna otra duda en cuanto a estos temas.
¿No? Son un equipo... Yo una consultita. ¿Hay algún estándar de micrófono que uno podría recomendar cuando, no sé, pues siempre en la iglesia de repente el pastor se motiva y dice, ya vamos a mejorar un poco el audio, vamos a comprar micrófonos. Entonces, típico que uno tiene que entrar a aconsejar un poco qué tipo de micrófono sería como lo más aconsejable, ya que hay que amplificar la batería, hay que amplificar voces, hay que amplificar lo que venga. Entonces, un micrófono, entre comillas, que sea bueno para todo, ¿Ya? y también que no le dañe tanto el presupuesto al pastor para que no se espante y diga, ¡ay! Mucha Ya, plata. un micrófono que sea versátil, que sea económico y que funcione. Claro. Por definición, según lo que vimos. Mira el Chris. Voy a dar el paso al Chris para que se desahogue. Hay uno que yo sé que está pensando Chris en ese micrófono, que es muy versátil y que sirve para todo. Pero hablando de la clase, ¿cuál pensarías tú que es ese micrófono? Si es condensador o es dinámico, lo primero que tú pensarías. Si necesitamos algo más versátil y económico. O sea, yo en mi caso dinámico, 100% dinámico. 100% sería un micrófono dinámico. O sea, por lo que Sí, estaba hablando Nehemías, yo creo que lo primordial es ver el uso que el pastor incluso quiere darle al micrófono. Si es que lo Claro. quiere para la batería, para la voz, para un charango, para lo que sea primero, y de ahí partir a qué tipo de micrófono es bueno, bonito y barato para ese caso. Según lo que yo entendí de la pregunta, Nehemías, es qué micrófono podríamos comprar que nos sirva para una batería, para una voz, para microfonar un amplificador, para lo que viniera. Está muteado, Nehemías. Oh. Ahí sí. Pensemos que la economía de la iglesia no es por lo general muy, muy buena, y más Claro. que nunca sea buena, por lo general no está la cultura de gastar en ciertas cosas. No está la cultura nomás, entonces decirle, chuta, vamos a gastar, no sé, pues vamos a gastar ya para la batería micrófono orientado a la batería, para las voces micrófono orientado para las voces, ya los valores empiezan a subir bastante. Entonces la idea es decirle, mira pastor, compramos estos micrófonos, claro, no son 100% vocales, pero funcionan también para la batería, funciona también para amplificar el bajo, funciona para lo que venga, pensando como un SOS. Sí, mira, en ese aspecto yo no me quiero camisetear con ninguna marca, pero igual te voy a dar un te voy a dar un micrófono que me vino a la cabeza con tu ejemplo, que es el SM58. Ese micrófono es generalmente un estándar de micrófono. Hablando de precios, no es un micrófono premium mega caro. Es un micrófono común y corriente, es la versión normal, porque incluso existe la versión PG48, que es como la versión más económica, pero te sirve para todo. O sea, puedes ocuparlo en un bajo, puedes ocuparlo en una batería, en un bombo, incluso lo he visto en bombo en algunos casos, en un hi-hat, en platos. Es versátil. Tiene su sonido característico, obviamente. Te sirve incluso para un violín si es que quieres, y no deja de ser malo, ¿ya? La característica buena que tiene, yo te puedo dar fe de eso, que en la iglesia de nosotros, y Claudito Nadó también lo sabe, que ha estado más tiempo que yo en la iglesia, para el coro compramos SM58 y están, pero ya ni se les ve en la marca, ya los micrófonos están así, pero reventadísimamente usados y siguen sonando igual. El único problema es que ya tantas veces que se ha enchufado y desenchufado que la boca como que se empezó a soltar un poquitito, pero el micrófono sigue sonando exactamente igual como cuando se compró la primera vez. Me imagino que estéticamente 14 años y siguen funcionando bien.
No, y Yo creo aparte que a los 58 sin estar camiseteado le han hecho pruebas, incluso le han pasado autos por encima, le han pegado balazos. Hay videos de eso en YouTube y el micrófono así suelto y todo, y lo vuelven a conectar y sigue funcionando. Entonces, un micrófono carne de perro totalmente. sí, yo creo que en ese sentido ese micrófono lo que uno paga es muy barato, para decirlo así, para el tiempo que va a durar ese micrófono. Sí, como inversiones, como podemos tener 14 años el micrófono y sigue funcionando. No sé si otras personas tienen alguna duda. Espero que tengan dudas para poder responderlas. Yo tengo una. Don Nicolás. Sí. Tengo una duda sobre cajas directas. En el sentido de que la caja directa, la activa, hay que alimentarla con Phantom o con pila o batería. Si tengo una caja directa estéreo, ¿tengo que por los dos canales enviarle Phantom o con uno basta? Y si le envío por los dos, ¿le pasa algo a la caja directa? ¿Afecta su funcionamiento? Tan, 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 tan. Me imagino que debe ser una caja Samsung estéreo. Claro, sí. Mira, tendrías que ver bien el funcionamiento de la caja. Lo más probable es que en ningún punto los dos canales se mezclen, a no ser que tenga un merge, que una función que lo que hace es que el estéreo lo convierte en mono, ya que estamos hablando de una caja directa estéreo. Yo lo que optaría es solo enviarle Phantom por un canal. Estoy consciente de que cuando juntamos dos fuentes que tienen Phantom, se potencia. Esto pasa muchas veces cuando tenemos dos consolas que están enviando Phantom a un rack, por ejemplo, y que el T-Rack tiene un splitter, es decir, que divide, y juntamos dos Phantom de dos consolas distintas en un canal, generalmente ese micrófono muere, si es de condensador. Y puede morir incluso la entrada del preamplificador de una consola. Entonces yo haría la prueba solo con un canal con Phantom. Si es que se puede, porque puede que sea una consola análoga y que te entrega Phantom por todos los canales, probar solamente con un canal bien y no arriesgarse a probar con los dos canales porque podrías quemar la caja en este caso, no quemarías ningún instrumento, quemarías la caja. Y no sería ideal. Ahora, si tiene una alimentación externa, como una batería, sería mejor usar esa alimentación externa para poder ocupar los dos canales tranquilos. Esa sería como la forma en que al menos yo procedería a hacer ese análisis. No sé si Claudito o AKT tienen ahí alguna acotación a ese tema. Yo tengo hay un accesorio que es mucho más sencillo en las cajas directas que se llama manual. Y es mejor leer el manual, porque lo más probable es que con un canal solamente, por un tema de que hacer una suma de los voltajes ahí es muy sencillo y es muy barato además, lo más probable es que con un canal, sea cual sea, se alimente. Pero es mejor revisar el manual, porque anda a saber si Samsung tiene una tecnología, a lo mejor Radial tiene otra, qué sé yo, Wilwin tiene otra, anda a saber. No, la verdad es que desconozco la figura. Exactamente. O sea, yo hasta el momento de todas las cajas directas que he probado, de la estéreo, todas se alimentan con un canal los dos canales. De momento no me he encontrado con ninguna estéreo que haya que alimentar cada canal independiente. O sea, finalmente que tenga dos transformadores finalmente la caja. Casi todas trabajan con solamente un canal con Phantom y funcionan los dos canales. Sí, pero el caso está en que si tú tienes una consola análoga en donde tú no puedes, o sea, tienes por bloques de 8 lo típico, o a lo mejor un puro botón para todos los canales, entonces dos canales No. te van a enviar la señal hacia... De todas formas, también me ha pasado que, bueno, no creo que ninguna caja directa de estéreo, si le mandas Phantom a los dos canales, les pase algo. O sea, en mi caso No creo. ha pasado caleta de veces que Mm. sin querer tenéis los Phantom enviados porque en otro show ocupaste dos cajas directas mono y tenéis los Ujú. Phantom y habláis conectado en un estéreo activa tampoco y no pasa nada. No,
Claro. Ahí va a depender de la caja, pero en todo caso, muy buena pregunta. Porque es muy necesario revisar, como dice Claudito, el manual, o sea, qué es lo que estamos comprando en realidad. Y si no lo tenemos, revisar en internet. Todos los equipos traen su manual y ya en internet podemos revisar bien esas cosas, esos detalles. Y el tema de saberlo, o sea, de saber que esta caja debe funcionar con Phantom, también nos hace hacer ese tipo de preguntas que también está súper bien. Según esto quedan 6 minutos. Me gustaría orar para terminar, y si quedan minutitos, seguimos preguntando hasta que se acabe la reunión. Amado Dios, estamos delante de tuyo, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que hemos podido aprender en esta clase, Señor. Te agradezco personalmente, Dios, por permitir, Señor, a todas estas personas, Señor, que puedan ser hijos tuyos, Señor, aprender, Señor, y adquirir estos conocimientos para ponerlos por práctica, Dios, en cada lugar donde los podamos usar. Puede ser en eventos, quizá, en trabajos personales, o también, como la gran mayoría, en iglesias, Señor, ayudando en nuestras casas de adoración, Señor, para poder levantar tu nombre, Señor, y llevar un servicio de excelencia. Señor, te agradezco por esto, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Eso pues, no sé si tienen alguna duda más. ¿Tiene muteado, Claudito? En términos generales, son más eficientes para escenarios las que son pasivas, por el hecho de que tienen mayor aislación galvánica. Las activas tienen que ser muy buenas y además por lo general híbridas, tienen operacionales y además traen un transformador para que logren una muy buena aislación. Las activas en general se usan más en estudio de grabación o en instrumentos que no tienen necesidad de ser conectados a la energía eléctrica en el escenario. Y ahí va otro aspecto más, en donde la aislación que te produce, o mejor dicho, el rechazo a modo común, que eso se llama, esa fortaleza que tienen las líneas balanceadas, se produce desde la caja hasta la entrada a la consola, o mejor dicho, a la primera etapa del pre. Pero claro, antes no. O sea, si el cable es malo, o la guitarra o la cápsula agarró algún ruedito, eso no lo va a mejorar. Claro, y puede ser muy cara la caja, pero no lo va a poder. Claro, si la cuestión viene mal no va. Y el otro aspecto que hay que considerar es que si yo tengo un teclado, por ejemplo, un equipo de guitarra, un equipo de bajo, y estoy sacando la señal directamente desde ahí, o sea, es muy probable que uno necesite usar el lift ground, levantar la tierra. Uno dice, chuta, la caja es buena, los equipos están buenos los cables, lo conecto y resulta que me suena bzzz, y el botoncito que dice lift, de repente lo levanto y el bzzz, bzzz. Ese aspecto es importante porque no lo mencionamos y más de alguien se puede estar cabeceando si es que se encuentra con la situación. Claro, es un botoncito que tienen las cajas, en algunos casos dice Lift Ground, en otros casos dice GND solamente. No, en base a lo que dice Claudia, a mí también me ha pasado, tiene toda la razón. Que en teclados a veces, de hecho en Moog, no sé si ubican los teclados Moog, que son como sintetizadores de bajo. Me pasaba que cuando conectábamos una caja directa activa, el Moog tiene un afinador digital y el afinador empezaba, no daba la nota justa, sino que se empezaba a correr. Le colocamos una caja pasiva y no hubo ningún problema. Y así con varios teclados también, como dice Claudito, hay problemas con, o sea, surgen errores cuando hay corrientes de por medio en algunas cosas. Sí. Eso pues, chicos, quedan 2 minutos de esta reunión y bueno, como siempre agradezco la participación de todos. Este material lo vamos a subir a la plataforma, lo vamos a enviar por el WhatsApp, ¿cierto? Y la próxima clase va a estar buena, vamos a tener un invitado, así que espero que también puedan estar asistiendo y ahí nos veremos, ¿ya? Así que agradezco mucho a todos su participación, totalmente, nuevamente agradecido de que puedan estar en estas clases.